quisiera dar la bienvenida también al ingeniero Alejandro Matos. Él es especialista en sistemas de gestión de la calidad e inocuidad de alimentos. Actualmente desempeña el cargo de Jefe Nacional de Inocuidad Alimentaria en SENASAC, que es una entidad nacional dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. Él nos va a estar hablando el día de hoy sobre las recomendaciones de medidas a fortalecer dentro del rubro alimenticio específicamente, ¿no? Y también algunas normativas vigentes en esta situación de emergencia por el COVID-19. Alejandro, muchas gracias por estar aquí hoy. Estás súper ocupado, pero muchísimas gracias por estar acá y te escuchamos. Muchas gracias, Linda. Nuevamente saludarles a todos, a Melvin, a Oscar. Justamente estos espacios nos van a permitir tratar de minimizar algunos riesgos principales en cuanto a la emergencia que vivimos actualmente del COVID-19, peor aún de la situación que venimos atravesando en Latinoamérica principalmente, ¿no? Entonces se ha vuelto una preocupación y evidentemente este aspecto influye a que nosotros como SENASAC podamos compartir algunas recomendaciones que hemos venido desarrollando en el marco de las atribuciones, ¿no? Como bien saben, nuestra institución es un servicio sanitario, como lo tiene cada país. En el caso del área que yo manejo, principalmente enfocado a garantizar el tema de la inocuidad de los alimentos, ¿no? Y bueno, en ese sentido vamos a compartir algunas experiencias también al respecto. Entonces, justamente vamos a empezar con el objetivo principal que nuestra institución tiene en Bolivia, ¿no? Nuestra institución, creada el año 2000 principalmente, tiene una finalidad de garantizar justamente la inocuidad de los alimentos, y más que todo enfocado en el tramo productivo y de procesamiento, ¿no? Principalmente el sector agropecuario, de la transformación, y obviamente realizamos el tema de la certificación de la inocuidad de los alimentos para el consumo nacional, exportación e importación, ¿no? Pero justamente la emergencia del COVID, si bien no es un aspecto de inocuidad de los alimentos, es un aspecto más de salud pública, tienen bastante relación y fácilmente se puede ir relacionando el mismo con las medidas que se hacen para precautelar la inocuidad, ¿no? Bueno, solamente para recapitular, el tema de inocuidad o el término de inocuidad hace incidencia a que es una parte de la calidad de los alimentos, en el cual representa que los alimentos que vayamos a consumir no representen un daño a nuestra salud, ¿no? Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos ahí un área donde trabajamos en todo lo que es el tema de inspección y control, todo lo que es el tema de vigilancia de residuos y contaminantes en alimentos, el tema de la producción ecológica, y también tenemos un par de programas en cuanto a inocuidad agroalimentaria. Quería también empezar haciendo una recapitulación de los casos que existen en Bolivia. Este es un dato del día de ayer hasta las 9:30 de la noche, en el cual podemos ver que prácticamente ya en las últimas semanas, bueno, en realidad en todos los departamentos ya se están dando casos confirmados de COVID, ¿no? Y eso obviamente preocupa, considerando que, miren, este es el reporte 95, es decir, que estamos 95 días ya desde que apareció el primer caso. Anoche existieron 814 casos nuevos y bueno, en Bolivia ya tenemos más de 21,000 casos confirmados, ¿no? Entonces es bastante preocupante y peor la situación que se ve hace un par de semanas, donde evidentemente se ha dado algo de flexibilización. Y bueno, justamente en estos días muchos departamentos están volviendo a retomar las restricciones ante la salida de las personas. Y eso obviamente incide a lo que mencionaba quien me antecedió, en el sentido de que evidentemente las medidas probablemente que se han ido aplicando y las que se hicieron después de la flexibilización no están siendo cumplidas en su gran mayoría, ¿no?
esto estamos hablando de casos confirmados, no sabemos cuántos asintomáticos habrá que aún no se confirmaron y otros, entonces probablemente la situación es mucho más compleja, ¿no? Bueno, nosotros queremos también iniciar en relación a que últimamente se ha ido atribuyendo también el tema de la transmisión del coronavirus a los alimentos, ¿no? Entonces, justamente la OMS, FAO y nosotros como SENASAC en Bolivia adoptamos ese lineamiento y consideramos que las disposiciones en cuanto a los alimentos han sido claras, ¿no? Y eso es lo que debemos reiterar a la población, ¿no? De que evidentemente en la actualidad no existen pruebas de que el COVID-19 pueda contagiarse por el consumo de alimentos, ¿no? Entonces ese elemento debemos quitar y todo lo que circula en las redes sociales evidentemente provienen de fuentes no oficiales y que tratan seguramente de generar alguna paranoia, una psicosis en la sociedad que obviamente acrecenta los problemas, ¿no? Pero que sin embargo, si bien los alimentos no contagian COVID-19 de manera directa, porque obviamente el método de transmisión directo, que ya lo mencionó Melvin anteriormente, es generalmente la transmisión directa a través del contacto entre persona a persona, por las gotículas y demás de una persona infectada. Pero esto nos llama también a una precaución de que si bien los alimentos no contagian, puede ser algún método de contagio indirecto, que también lo ha mencionado Melvin, por el consumo por tocar algunas superficies de alimentos o envases de alimentos en el cual alguna persona contagiada haya estornudado o haya manipulado y obviamente esté contagiada, podría haber algunos riesgos, ¿no? Eso implica tomar algunas acciones, y no solo en la producción primaria, en la transformación y en la comercialización. Son acciones que cada uno de nosotros deberíamos adoptar en nuestras casas, ¿verdad? Todo lo que vamos a hablar está basado principalmente en recomendaciones de medidas en todo lo que es la industria, principalmente de la EFSA en Europa, FDA en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, y también en la producción primaria hemos colaborado también con unas directrices generales de bioseguridad elaborado por la Comunidad Andina de Naciones, el CBP y la agencia OIRSA en Centroamérica para poder hacer la prevención de ellos. Es decir, que no vamos a inventarnos muchas cosas, las cosas ya están definidas, son directrices, y queda en ahondar, en capacitar, en enseñar y también exigir el cumplimiento de aquello, ¿verdad? Bueno, en ese afán nosotros hemos elaborado como SENASAC hace un par de meses, fines de marzo, principios de abril, un documento que se denomina Recomendaciones de Medidas a Fortalecer. En la parte que nos compete, la producción primaria y principalmente la transformación, es decir, la industria de los alimentos, ¿no? Pero en estas recomendaciones también hemos hecho algún énfasis en la comercialización y el consumo, ¿verdad? Bueno, es así que en la industria de los alimentos, en las plantas procesadoras, artesanales y cualquier otro elemento donde se procese, evidentemente se tienen que implementar medidas de prevención, medidas que se deben fortalecer. ¿Qué medidas son estas, no? Principalmente las medidas pasan por el tema de la capacitación y sensibilización en primera instancia, ¿no? Todas las empresas procesadoras de alimentos y los que se comercializan y las procesadoras y los productores primarios deberíamos hacer énfasis en capacitarnos y sensibilizarnos, ¿no? Peor si trabajamos y tenemos dependientes nuestros, deberíamos sensibilizar a ellos en el afán de poder indicarles qué es el COVID-19, cómo es que se previene y cuáles son las medidas. Entonces es bastante importante. Pero justamente este eslabón de la cadena que es la industria de alimentos, probablemente sí es un eslabón en el cual se puede hacer roles de capacitación bastante importantes. Sin embargo, en la producción primaria, y lo ha mostrado Melvin en algunos temas del comercio, probablemente esta etapa o este elemento importante no se está cumpliendo.
y en muchos de los casos el pequeño productor no tiene un acceso al internet, no tiene acceso en algunos casos inclusive a la televisión o a cualquier medio, entonces no está siendo sensibilizado acerca de la importancia, porque es tan importante el tema de capacitación y sensibilización, no solo para proteger los productos que lo haga, sino que el día que se enferme va a afectar a su economía porque ya no va a trabajar o su familia no va a trabajar y por ende no va a generar recursos económicos, lo mismo que el comercio, ¿no? Entonces, evidentemente hay que discutir temas de llegar con alguna capacitación y sensibilización al pequeño productor, que creemos que es un eslabón que no estamos pudiendo llegar, y no se llega de sobremanera, y al comercio informal en muchos casos, ¿no? La industria, que es la que estamos viendo, ha estado implementando y viene implementando y tiene acceso a información, tiene acceso a capacitación, entre otros aspectos, ¿no? Bueno, el segundo elemento importante que hay que considerar en la industria y en todas las fases es lo que también mencionó Melvin en cuanto a verificar los aspectos de buenas prácticas de manufactura y los procedimientos operativos estandarizados de sanitización, ¿no? Es decir, limpieza y desinfección. Y aquí queremos ahondar en el tema de que no es un tema que hoy surgió con el tema del coronavirus, ¿no? Siempre existieron las buenas prácticas de manufactura, siempre existieron los procedimientos operativos, porque incluso hay riesgos mucho más latentes y más frecuentes que el coronavirus, ¿no? Temas de contaminación de alimentos por salmonela, por Escherichia coli y cualquier otro tipo de microorganismo patógeno que genera generalmente enfermedades transmitidas por alimentos. Y eso es a diario y siempre han ocurrido. Probablemente ahora se suma el tema del coronavirus y creo que este eslabón se ha ido hablando más en cuanto a la limpieza, desinfección, los pores, las BPMs con el coronavirus, ¿no? Entonces creo que se ha ido ahondando mucho en la industria, pero nuevamente, igual, el pequeño productor, el comercializador, muchas veces no tiene los medios para hacer una adecuada limpieza, desinfección y además no conoce la forma correcta de hacerlo, ¿no? Pero en la industria, como que es la parte que nos compete y la producción primaria, en gran parte, viene implementando medidas. Dentro de las industrias también, además, se ha sugerido y recomendado que debe haber y mejorar los sistemas de ventilación, porque eso nos permite tener una circulación y un recambio del aire dentro de alguna planta de alimentos, ¿no? Y eso va a permitir que no haya condensación, que no haya acumulación de microorganismos, entre otros. Obviamente los servicios higiénicos del personal es un elemento también bastante importante, y no solamente por el tema de que deben estar adecuadamente equipados y demás, sino que en los servicios higiénicos se debe prevenir todo lo que es la contaminación de alimentos, ¿no? Acá quiero hacer una analogía de lo que estamos viendo en industrias, y en industrias sí vemos que tienen instalaciones porque se las exige. Pero vamos al campo, que hemos estado hace un par de días por ahí, en el campo, y vemos generalmente los mercados comunes. Primero que en algún caso sí existen servicios higiénicos, pero en su gran mayoría no los hay, principalmente en los mercados comunes, y si los hay, no están adecuadamente equipados para el lavado de manos y la sanitización de manos. Entonces es un problema que se suma en varios eslabones de la cadena, ¿no? En la industria probablemente se cumpla y en nuestras casas sí, pero en muchos eslabones importantes como la comercialización, más que todo del mercado común, porque en los supermercados sí he podido ver que hay bastante avance en aquello, pero en mercados comunes no hay, y es así que cuando se diseñan los mercados, si es que se diseñan, porque en algún caso sí los hacen, los construyen sin baños, ¿no? Entonces, no por el tema de coronavirus, les digo, ¿no? Todos tenemos necesidades, las caseras van a ir, tienen una necesidad y tienen que asistir a un baño. Y si no tienen un lavado de manos adecuado, no es el tema de coronavirus, es el tema de otro tipo de contaminaciones, ¿no? Luego, el tema del abastecimiento del agua es bastante importante en toda la cadena, la evacuación de los residuos líquidos y sólidos con tapa cerrada, tener contenedores que puedan, donde podamos eliminar residuos, inclusive ya ahora los barbijos o
cubrebocas se convierten en residuos y son problemas que hay que atacarlos y se ha hecho recomendaciones también en ese sentido. De la misma manera, esto del COVID ha hecho que todas las empresas revisen su flujo de proceso, su flujo de ingreso a un almacén, su flujo de ingreso incluso en la comercialización, porque ya no puede haber un entrecruzamiento de personas como antes lo había, ¿no? Y ese es un elemento que lo venimos recomendando. Ya se ha hablado mucho del ingreso e higiene del personal, pero a esto se suma ahondar más en el tema de la indumentaria, el ingreso del personal a las plantas, el ingreso a cualquier instalación de procesamiento de alimentos, la indumentaria con la que tiene que trabajar, cómo manipula la indumentaria de calle con la indumentaria de trabajo, el garantizar que la empresa realice los procesos de lavado y desinfección de la indumentaria de trabajo es importante, ¿no? Entonces, también hay que ahondar en aquello, ¿no? Sin embargo, en este eslabón del ingreso y higiene de personal, probablemente por la infraestructura misma en las plantas procesadoras se la puede implementar muy rápidamente y de manera adecuada. Sin embargo, ahí vamos nuevamente al tema del comercio. Lamentablemente, la infraestructura que tienen nuestros mercados, principalmente comunes, no permiten hacer una adecuada segregación del ingreso de personal. Ustedes han debido ver, en el supermercado sí se puede, porque la infraestructura lo da, las condiciones pueden ser óptimas, pero en un mercado común, el ingreso de personas, y es un aspecto importante porque no se lavan las manos todos, no hay medición de temperatura, aunque la medición de temperatura no es un factor delimitante de que tengas coronavirus, pero puede ayudar en algo. Entonces, todos esos temas suman para poder generar que el riesgo de contagio en los mercados y otros es muy elevado si es que no tomamos las medidas que Melvin anteriormente también nos explicó, ¿no? El lavado de manos y la desinfección, las materias primas, el control de insumos, de envases, de los productos terminados, el mismo transporte. Las recomendaciones también se han emitido en el sentido de que se han establecido ya los protocolos de cómo una empresa debe actuar cuando una persona sea confirmada como COVID dentro de una instalación. Entonces, todos estos aspectos se han instruido principalmente para poder prevenir, para poder minimizar algunos probables riesgos de contagio y tratar de que puedan tener mínimas pérdidas cuando les llegue algún caso confirmado, porque eso es totalmente una probabilidad, ¿no? Eso simplemente como recomendaciones para la industria principalmente. Pero evidentemente hemos hecho recomendaciones en los lugares de comercialización y también para los consumidores, ¿no? Y justamente dentro de los aspectos que veíamos, ahí vemos unas imágenes de un manual que ha hecho la CAN, OIRSA y el CBP, de implementar recomendaciones sanitarias, las venimos hablando, pero todavía tenemos esa cuestionante, ¿no? ¿Cómo encaramos este proceso con el pequeño y el mediano productor, con el comerciante informal? Es un aspecto que todavía, no creo que hoy lo solucionemos, todavía está pendiente entre todas las autoridades, entre los mismos comerciantes, entre los mismos productores, ¿no? Y este proceso debe ir de la mano no hay más que una capacitación y sensibilización y obviamente implementar las medidas. Pero para ello tienen que conocer los productores, los comerciantes y demás, y creo que no estamos llegando de la mejor manera hacia ellos, ¿no? Lo dejo ahí como una cuestionante porque es una cuestionante que todavía no sabemos cómo atacar. Estamos viendo con FAO hacer un proyecto dirigido a pequeños productores y al comercio informal, mercado común, para mercados saludables principalmente, para poder garantizar capacitación, acceso a información, intercambio y demás, ¿no? Y tratar de implementar, veíamos un mercado informal, supongo que es en la India, lo que mostraba Melvin, o en algún país de por ahí, donde ves que ni la superficie del piso es cemento, entonces es un mercado totalmente informal, pero en el cual se han aplicado medidas de distanciamiento físico, entre otros, que seguramente, por lo que veo, eso se los puede implementar. Pero es entrar en la conciencia de la gente, entrar en el control de autoridades y demás, que seguramente lo podemos lograr.
Y es justamente que todos estos temas, las autoridades atraviesan problemas, inclusive en cuanto a la aplicación de los planes de contingencia, existe una reducción del personal, porque también nos ha afectado a nosotros como servicio. Nosotros dentro de la institución hemos tenido, incluso la máxima autoridad del SENASAJ ha fallecido por coronavirus. Entonces no estamos libres de aquello, ¿no? Hace un par de semanas falleció nuestro director. Entonces todo esto reduce a que, evidentemente por el tema del coronavirus, nosotros como autoridades y otras seguramente vienen atravesando el tema de reducción de personal, ¿no? Más aún cuando decimos el distanciamiento físico. Entonces, si hay el distanciamiento físico, ¿cómo logramos inspeccionar empresas? ¿Cómo logramos inspeccionar mercados cuando voy a estar en contacto con muchas personas? Entonces, es un problema también para las autoridades porque no están llegando de la mejor manera al control y la fiscalización, porque las recomendaciones acerca del coronavirus y demás, y distanciamiento físico, no lo permiten, ¿no? Y obviamente hay que implementar alguna estrategia basada generalmente en riesgos, ¿no? Y justamente, mira que el gran problema que también surge, si bien estamos hablando de coronavirus, es estos periodos de pandemia, de emergencias, de coronavirus y otros, son aprovechados por muchas personas inescrupulosas que hacen el tema de fraudes alimentarios, ¿no? Productos que son mal elaborados, productos que tratan de imitar a otros, o en fin, te venden algún alimento que supuestamente previene o cura el coronavirus, y la gente ante la psicosis y la pandemia y demás trata de adquirir esos productos cuando en realidad no son así, ¿no? Entonces, también hay el aprovechamiento y es un problema más que se suma a estos aspectos. Por eso es que el enfoque que nosotros queremos trabajar, si bien vamos a trabajar con la producción primaria, con el comerciante informal, la industria pequeña, es que el consumidor es el que debe exigir, las personas, todos somos las personas consumidoras, debemos exigir al momento de adquirir productos, debemos exigir al momento de ir a algunos mercados y, bueno, principalmente tratar de no salir por cosas que no nos requieren. Justamente dentro de este aspecto están los elementos de nuestro Sistema Nacional de Control en cuanto al mantenimiento del funcionamiento del programa de inspección, que estamos volviéndolo a replanificar porque ya no son las condiciones anteriores, cómo protegemos a nuestro personal también, el riesgo para la integridad del suministro de alimentos, es un riesgo latente este aspecto, y no vamos a vencer el coronavirus si no nos alimentamos. Entonces, los que hacen alimentos tienen que seguir trabajando, ¿no? Entonces, hay que seguir capacitando, sensibilizando, formando y también controlando, ¿no? Y obviamente el tema de la formación del personal nuestro y la comunicación va a ser importante. Acá podemos ver la comercialización de mercados. Ahí anoche extraje esa foto, es el mercado de la cancha, me parece, que incluso es un atractivo turístico en otros periodos, ¿no? Pero principalmente estos mercados de alimentos son una fuente de alimentos asequibles que contribuyen a la seguridad, obviamente, de millones de personas en el mundo, tienen una función social fundamental, son una fuente de ingresos para la comunidad y, como les decía, además son una atracción para el turismo, ¿no? Pero los problemas en estos mercados son la falta de control de los alimentos que se venden en los mismos, se presta poca atención a la inocuidad de los alimentos, ¿verdad? ¿No? Y principalmente también a la salud medioambiental al construir los mercados, ¿no? Hemos visto entregas de muchos mercados, pero en su gran mayoría no están diseñados para poder reunir requisitos de inocuidad, ¿no? O garantizar inocuidad. La falta de infraestructuras básicas como el tema del agua, ¿no? Vemos que en su gran mayoría, si bien han construido mercados o tenemos mercados, existe falta de agua, elemento importante, ¿no? Además, en muchos de los casos alguien trae agua de su casa o lo tienen almacenado por varios días, agua contaminada. La gestión de desechos es deficiente y zonificaciones inadecuadas, ¿no? Obviamente dentro de los mercados vemos los animales vivos y la comida cruda de origen animal
sin separarse de los alimentos listos para el consumo humano, y obviamente la falta de concientización sobre las medidas básicas de manipulación. Y ahí hay una imagen clara donde me parece que esto es en el Alto, en La Paz, es de un reportaje del pasado domingo, creo hace unas 2 semanas, donde podemos ver cómo se venden los productos generalmente en los mercados, y ahí hay un animalito y además que todo está en el suelo, ¿no? Entonces, estos elementos hacen decir que en esta coyuntura actual siempre todos debemos ocuparnos de que los alimentos en los mercados sean inocuos. Nosotros como gobierno, los gobiernos municipales, departamentales, los productores, estos señores vendedores y también los consumidores, ¿no? Muchas veces nosotros como consumidores decimos, pero es que venden mal, y bueno, seguimos comprando y seguimos, no hacemos nada. Como consumidores también tenemos una responsabilidad. Y obviamente todas las partes interesadas deben colaborar para mejorar la inocuidad de los alimentos que se venden en los mercados, ¿no? Los gobiernos deben garantizar obviamente la inocuidad, indicando con claridad las funciones y cometidos, asignando recursos adecuados, evaluar los factores de riesgo para una gestión del riesgo, velar por el cumplimiento de reglamentos en inspección alimentaria, mejorar el entorno y la infraestructura de los mercados, invertir en la formación de vendedores y la educación de consumidores, que eso creo que es un rol importante que debería ser una línea de acción de las intendencias, por ejemplo, ¿no? Pero veo que generalmente las intendencias, los gobiernos municipales, sí hacen el control, que está muy bien, pero no hay una línea en la cual le pueda enseñar y después castigar, ¿no? Entonces debería haber un tema de formación. Obviamente la divulgación, información sobre los riesgos, en particular en caso de brotes de enfermedades, ¿no? Y obviamente los vendedores, las personas que venden, debemos mantener los alimentos inocuos, ¿no? Para esto deberíamos mantener todo limpio, con un adecuado lavado de manos, lavando todas las superficies y utensilios que utilizamos, separar los alimentos listos para el consumo de lo que son los animales y la comida cruda, velar por una recogida periódica de todos los desechos del mercado, proteger los alimentos y las zonas del mercado de peligros medioambientales, y obviamente si se venden alimentos listos para el consumo hay que cocinarlos a temperaturas adecuadas, elevadas, y conservar el frío, ¿no? Que ese es otro de los problemas. Y participar obviamente en formaciones sobre manipulación segura de los alimentos. Bueno, eso como vendedores, como comerciantes. Y nosotros, cada uno como consumidores, hay un documento importante de la OMS que se llama las 5 claves para la inocuidad de los alimentos, que es un elemento bastante básico, importante. Y generalmente las enfermedades transmitidas por alimentos, y creo que también el tema del coronavirus en cierto porcentaje, proviene seguramente de alguna contaminación en casa, ¿no? Entonces, no solo para prevenir, nuevamente, mira que en el título hago mención al tema de la inocuidad como tal, no necesariamente como el COVID, porque es una norma general que debe implementarse, haya o no haya COVID, ¿no? Sí, en la actualidad recién nosotros como consumidores nos hemos preocupado en que traer unas verduras las tengo que desinfectar o lavar mínimamente. Antes no lo hacíamos. Y había enfermedades transmitidas por alimentos, parásitos, microorganismos. Probablemente ha tomado bastante relevancia y esperemos que esta ha sido una ayuda el COVID más bien para que en nuestras casas pongamos algo, en el comercio hagamos algo que hay que mejorar, es cierto, pero por lo menos ya todos hablan de limpieza y desinfección, ya nos lavamos correctamente las manos, ¿no? Pero en casa estas 5 claves como el mantener la limpieza, separar los alimentos crudos y cocidos, cocinar completamente los alimentos, mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar agua y materias primas seguras, nos van a ayudar a no enfermarnos por consumir algún alimento, ¿no? Y obviamente a esto se suma que en nuestra casa, al igual que en cualquier industria o comercio, debemos implementar limpieza y desinfección de superficies en toda la superficie de nuestros hogares, ¿no? Como una recomendación adicional, evidentemente, en el contexto de la COVID-19 debemos reforzar las prácticas higiénicas. Es importante el mantener la distancia física y obviamente el autoaislamiento y búsqueda de atención médica cuando se presenten síntomas de COVID.
va a ser bastante importante. Los beneficios de que los alimentos inocuos estén en mercados nos ayudarán a mejorar la salud, la seguridad alimentaria, reforzar nuestra economía, el desarrollo sostenido, y si los alimentos no son inocuos, no se puede alcanzar los objetivos en materia de nutrición. No puede llamarse alimento si no es inocuo, ¿no? Si no es seguro. Y de la misma manera, sin inocuidad de los alimentos, no puede haber seguridad alimentaria. Haya o no haya COVID, el tema de la inocuidad, limpieza y desinfección, y bueno, ahora se suma el tema del distanciamiento físico, van a ser bastante importantes, ¿no? Acá usé algunas diapositivas de Infosan o de la Organización Mundial de la Salud que también me parecieron importantes también, ¿no? Eso es lo que quería mostrarles, Linda y estimados colegas. Muchísimas gracias, Alejandro. Tu exposición realmente ha sido bien interesante. Todas las recomendaciones que has dado son de mucha importancia, ¿no? Para el sector comercial especialmente. Y también, pues muchas de estas medidas que estamos hablando hoy la gente del comercio formal y de otros sectores también de la población y de comunidad pueden ver la manera de implementar diferentes medidas, ¿no? Antes de pasar a la sección de preguntas, bien, darle la bienvenida e introducir al señor Rudy Gadillo, el invitado comunitario del día de hoy, y pues trabaja en la empresa andina en el sector del transporte de carga pesada e importación agrícola, ¿no? Nos acompaña hoy en esta sesión y pues él también hacer escuchar sus dudas y pues bueno, podemos aclarar en conjunto algunas preguntas que él tiene, ¿no? Rudy, te doy la... Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Un gran saludo para todo el equipo. Es muy bueno esta información y también nos ayuda también a nuestros amigos del transporte pesado. Bueno, agradecido de todo corazón y también dar por la presentación. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta para el doctor Marón. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que tenemos que tomar en el sector del transporte pesado? ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que tienen que tomar para el sector del transporte pesado, ¿no? Así es. Sí. Doctor Marón. Sí, gracias. Bien, ese de hecho es un tema que tenemos previsto para en un futuro. Habrá una sesión solo para transportes porque hay una serie de medidas que hay que ir tomando tanto como para las personas que son usuarios, para el conductor, para el personal de carga, etcétera. Son diferentes medidas, pero todas están basadas en los tres pilares que he explicado. Lo primero es en los controles de ingeniería. Tenemos que buscar mecanismos para facilitar el cumplimiento de las medidas de prevención, las pequeñas barreras, las contenciones, para evitar la transmisión de gotículas directamente. Los controles administrativos también, que significa que tenemos que tener protocolos estándares para qué es el procedimiento y cuál es el orden que debo de seguir. Tengo que tener afiches, rótulos o pegantinas que me recuerden los procedimientos, y aparte de eso está el compromiso de la protección individual. La protección individual también basada en los pilares que se mencionó, tanto para la prevención de la transmisión directa, el uso de los cubrebocas, el uso de las pantallas, el distanciamiento social, y para la prevención indirecta, el lavado de manos, la higiene respiratoria y las otras medidas complementarias que nosotros debemos de seguir. Las medidas estándares para la población en general se deben de cumplir, pero como menciono, tenemos que invertir un poco más en los controles de ingeniería y los controles administrativos que expliqué al final. No tengo todos los elementos para contestarte paso a paso cuáles son cada una de las medidas que se tienen que hacer en este sector, porque hemos diseñado una presentación específicamente para transportes y eso llevará mucho tiempo, pues, pero en general son las medidas de control de ingeniería que tenemos que ajustarlas al contexto
que nosotros nos estamos llevando, los controles administrativos y las medidas de protección personal. Sí, muchas gracias, Melvi. Melvin hace referencia principalmente, ¿no?, a los 3 tipos de medidas que hay que adoptar, que son los controles administrativos y los controles las medidas de protección de higiene personal, ¿no? Pero Alejandro, ¿a ti te adicionar alguna respuesta a esta pregunta? Gracias, Linda. Mira que en el tema del transporte es un elemento también bastante específico. Nosotros hemos, dentro de las recomendaciones, sí hemos implementado el capítulo de transporte, ¿no? Pero obviamente no es específicamente el transporte de los alimentos, sí hablamos algo, pero podemos comentar algo, ¿no? Primero, el transporte de personas hacia las plantas de alimentos, es un elemento que lo hemos regulado con el distanciamiento físico, porque en la coyuntura de la pandemia habían restricciones, por tanto las empresas contrataban trufis o algunos micros, y evidentemente no habían espacios para poder respetar el distanciamiento físico, la desinfección y la limpieza de los mismos buses. Se han establecido recomendaciones. Pero son recomendaciones, creo seguramente Melvin lo ahondará posteriormente, pero son recomendaciones que también se pueden aplicar en el transporte de los alimentos, ¿no? El tema por ejemplo, veía yo transporte de alimentos en las cabinas de los camiones, 3 a 5 personas, donde no hay espacio para más de 2 o 3, el tema del no uso de barbijos, generalmente son aspectos que en muchos de los casos también el transportista debería respetar, lo mismo que la limpieza e higiene y desinfección diaria de sus cabinas o de los camiones, son elementos que creo que van a ser básicos probablemente. Y obviamente ellos tienen bastante riesgo porque pasan por muchas ciudades, están en contacto con muchas personas y los riesgos seguramente se multiplican. Entonces, son medidas que, como te digo, podrían ser básicas en cuanto al distanciamiento, en cuanto al uso de cubrebocas, entre otros aspectos, ¿no? También me gustaría adicionar a ello que desde mi punto de vista, cuando una orquesta se mueve de un lugar a otro y transporta material consigo, pienso que también una recomendación sería que esta persona se quede dentro del vehículo y que reducir lo más posible el contacto con otras personas, ¿no?, a las cuales está yendo a dejar algo específico. Y claro, también los procedimientos de limpieza y desinfección y claro, las demás medidas de protección individual, ¿no? ¿Tienes alguna otra Rudy? Gracias. Tenemos justo estaba pensando para el ingeniero Matos. El SENASAC, ¿qué medidas está tomando con respecto a la pandemia y cuál de ellas está enfocada a nuestro rubro, al transporte de alimentos? Gracias, sí, muy buena pregunta, Rudy. Muchísimas gracias. Mira que en el tema del SENASAC, incluso nos preguntan las empresas si desde cuándo van a empezar a controlar la aplicación de protocolos en una empresa de alimentos, por ejemplo, ¿no? Y les decimos, mira que que el tema del coronavirus no es un aspecto de inocuidad, es un aspecto de salud pública, y que ellos como empresa y transportista y cualquier eslabón debe tener la idea de que si me llego a enfermar, mi empresa va a parar porque va a haber una persona enferma que va a probablemente contagiar a varios dentro de mi empresa, probablemente no voy a volver a trabajar en un par de días o meses, ¿no? Entonces eso me va a incidir. Nosotros como SENASAC no obligamos al tema no va a haber una sanción por no implementar un protocolo de bioseguridad en una empresa, ¿no? Pero son aspectos básicos, como les decía, de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura y los POEs, que siempre se los exige a diario.
Entonces, dentro de eso está el capítulo este de poder tener algunos elementos específicos de coronavirus, es cierto, ¿no? Ahora, con el tema del transporte, nosotros también regulamos, pero en la actualidad solo hay una regulación para el transporte de carnes y pescados y productos de riesgo como lácteos. Esos transportistas tienen un registro del SENASAT en la actualidad, ¿no? Otro tipo de alimentos no tienen un registro nuestro, pero a estos transportistas que sí lo tienen, que transportan carne y demás, las medidas de bioseguridad dentro de nuestro protocolo que hemos hecho, y con gusto se los voy a compartir, que está mucho más detalle, tienen las medidas que anteriormente ya exponíamos, ¿no? Incluso justamente lo que hablaba Linda, es cierto, nosotros dentro de la recomendación de empresas hemos dicho que camión que viene a una empresa de alimentos a traer un insumo, una materia prima, un producto terminado, el chofer y los distribuidores no bajan del vehículo. Debe haber personal específico de la empresa de alimentos que haga el descarguillo y demás, porque existen probables riesgos ahí, ¿no? Entonces, tenemos capítulos específicos para el transporte de los alimentos, pero principalmente carnes, lácteos y productos de riesgo, ¿no? Luego, en el transporte de cualquier tipo de alimentos, evidentemente el tema de tener un ambiente cerrado para transportar alimentos que permita aislarlo del medio ambiente, no haya una contaminación cruzada del polvo y de la tierra, entre otros aspectos, son aspectos que siempre deberían cumplirse, no necesariamente en el marco del COVID, ¿no? Eso es lo que podría mencionarte, Ruth. Muy bien. Gracias, ¿Sí? ¿Te gustaría hacer otra pregunta, Rudy? no, todo está bien. Gracias, licenciada. Sí. Alejandro, tú mencionabas algo relacionado con las personas que llegan a enfermarse, ¿no? En algún momento. En este caso, si, por ejemplo, se detecta a una persona que tiene síntomas en su entidad laboral, ¿cuáles son las medidas que se toman inmediatamente? ¿O cuáles son las recomendaciones, en este caso, que Melvin o algo podrían dar a conocer al público, ¿no? Gracias, Linda. No sé si voy yo primero, creo que sí. Adelante. Gracias, Melvin. No, mira, dentro de las recomendaciones, y Melvin también debe conocer, justamente FAO, o OMS, mejor dicho, hizo algunas recomendaciones cuando se detecten casos confirmados de COVID en una empresa o en cualquier lado, ¿no? Y va en el sentido de que lo primero que tiene que establecer una industria de alimentos, o inclusive en un mercado, ¿no? Me animo a decir, es que deberíamos tener ya designado un lugar separado para aislar a alguna persona. Y así lo están implementando en algunas empresas, y eso implica de que primero que hay que hacer un relevamiento de información del contacto de las personas, la desinfección profunda, limpieza y desinfección de todas las áreas en las que haya podido estar esta persona, y obviamente los contactos directos seguramente deberán estar en el marco de hacer algún tipo de cuarentena, ¿no? Pero lo primero es tener un protocolo, cada empresa desarrollar un protocolo, y además tener inmediatamente el contacto con las autoridades sanitarias correspondientes, ¿no? Claro. Melvin, ¿te gustaría agregar algo al respecto? Bien, solo adicionaría que generalmente no deberíamos de esperar que una persona nos salga positiva para activar estos protocolos. Simplemente los protocolos de las diferentes empresas tienen que incluir a que toda persona sintomática, es decir, que presenta fiebre, que presenta tos, que presenta estornudos regulares, malestar general, toda la persona que es sintomática no debe de laborar, menos prestando un servicio para la población. Es decir, hay que activar los protocolos de, mientras es posible, de los protocolos de teletrabajo, trabajos a distancia, o si es necesario incapacitar a la persona, pero una persona que tiene síntomas no debe de proveer un servicio para la población. Entonces, ese es lo primero.
Ya lo mencionaba Alejandro, tienen que tener protocolos de desinfección específicos. Hay protocolos de desinfección para los vehículos, hay protocolos de desinfección para los diferentes ambientes, dependiendo del tipo de superficies que hay, y diferentes tipos de productos también, ¿no? Entonces, sí, hay mucho que hablar acá, pero el mensaje clave que me gustaría dejar es que si hay una persona sintomática, las personas deben de actuar responsablemente, las empresas principalmente, los empleadores, y dispensar o liberar a toda la persona que está sintomática, orientar para que busque asistencia médica, si es posible que hagan algún test, si tiene sospecha de infección por coronavirus, y si saliera positivo, entonces es un protocolo diferente que hay que activar. Hay que hacer la búsqueda de contactos sociales, la búsqueda de contactos familiares, la búsqueda de contactos en el centro de salud donde consultó, etcétera. O sea, hay diferentes protocolos que eso ya se puede hablar aparte, pero lo clave es sintomático, no trabaja. Claro. Sí, pregunto esto porque en la actualidad, o sea, en Bolivia por lo menos se están disparando los casos y esos son solamente los casos visibles, que como ustedes saben, o sea, la mayoría de los pueden ser invisibles, ¿no? Entonces, pienso que es muy importante recalcar que las personas que estén sintomáticas no pueden ofrecer ningún servicio y tienen que quedarse en su casa, ¿no? Mel, ¿tú nos podrías dar a conocer cuánto sería el tiempo de aislamiento obligatorio que las personas deberían tomar en caso de que estén sintomáticas? Sí, va a depender de cada uno de los cuadros, ¿no? Si es un cuadro que se le identifica un diagnóstico, entonces depende de la patología, es decir, de la enfermedad que se les ha detectado y del tratamiento que el médico prescriba. Pero si en el caso, por ejemplo, sale positivo para coronavirus, entonces deberá recibir el tratamiento de sus síntomas, el tratamiento médico que el sanitario considere pertinente, y hay que garantizar para darle el alta a este paciente que tenga por lo menos 2 pruebas negativas con una diferencia de 24 horas. Si él tiene 2 pruebas negativas después de haber terminado su tratamiento, con una diferencia de 24 horas entre una y otra, es seguro mandarlo a casa, y esta persona incluso podría reincorporarse si está en condición física, porque generalmente hay un poco de agotamiento físico después, entonces, pero ya no tiene un potencial de infección. Cuando lo vamos a reincorporar no depende del tiempo, sino que depende de cuando las pruebas salen negativas, que garantizar que ya no tiene un potencial de infección. Ahí ya depende de los protocolos que los países tienen establecidos en sus sistemas sanitarios. En algunos lugares les dan 2 semanas aún después de que ha salido negativo. En otros lados se les da menos. Va a depender ya del contexto, lo que cada gobierno ha decidido. La recomendación estándar es que tiene que tener sus 2 pruebas negativas para garantizar que ya no va a infectar a nadie. Bueno, al menos ese tema se ve como las personas sintomáticas tienen que estar aisladas por un periodo de 7 días mínimo, y los contactos de estas personas deberían estar aisladas por un periodo de 14 días, pero como tú indicas, ese tiene que ser variable, ¿no? Eh, pero se indica que se ha estado manejando acá en Inglaterra por lo menos. Y bueno, no estoy segura cuánto Bolivia, pero Alejandro, ¿tú tienes alguna idea de cuánto tiempo es lo que se está manejando en Bolivia? Perdón, Linda, si me puedes repetir, no te logré copiar, se entrecortó un poco. ¿Cuánto tiempo? Sí, te pregunto, ¿cuánto tiempo es la medida de aislamiento que está recomendando a una persona cuando tiene síntomas o da positivo de coronavirus? Ah, ok. Sí, como mencionaban anteriormente, en estos documentos de OMS se establecen los 14 días, ¿no? Que es lo que generalmente se viene manejando. Claro. Uh-huh.
Sí, eh, también me gustaría preguntarte, o sea, los procedimientos operativos estandarizados, ¿tú crees que los procedimientos puedan implementarse e incorporarse en los pequeños comerciantes o los comerciantes del sector informal? Eh, Sí, claro, es muy buena pregunta. En realidad, los procedimientos operativos estandarizados de sanitización pueden ser aplicados en nuestras casas, en el transporte, en la comercialización, en la industria de alimentos, en cualquier lugar. En realidad, es sentarnos y escribir un documento con elementos importantes de quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer y con qué lo va a hacer, ¿no? Y obviamente hay que tener procedimientos escritos, que es una guía, si quieren llamar, donde va a decir, qué sé yo, Rudy va a limpiar los días lunes, martes y miércoles de esta manera, con agua, con jabón, mezclando 10 ml de hipoclorito con agua. Entonces, es una guía de limpieza, ¿no? Y obviamente esta guía tiene que estar, más aún en la industria y en los mercados, detallada por áreas, ¿no? Tiene que haber un POE para la limpieza y desinfección de los baños, por ejemplo, una limpieza y desinfección de superficies donde están en contacto los alimentos, un procedimiento para las áreas circundantes, es decir, para todas las áreas debería haber un procedimiento escrito que nos dé una guía de qué días tengo que hacer, en qué horarios, y qué sé yo. Y eso es aplicable, como te digo, en cualquier eslabón, ¿no? Claro, sí. ¿Y tú crees también que sea factible comenzar a activar todas medidas de protección administrativas a nivel local? Las medidas de protección administrativa que Melvin nos explicaba, como las guías, los afiches, las señalizaciones, por ejemplo, en las industrias, en los mercados, en el sector del comercio informal. Sí, en realidad, todo el tema de ingeniería que mencionaba Melvin, el tema administrativo también son bastante importantes. Y justamente este tema administrativo es parte de la capacitación y sensibilización, incluso de la misma ejecución de algún procedimiento, ¿no? Si vemos en los baños, bueno, en empresas te puedo decir, ya han implementado, qué sé yo, carteles o guías para el adecuado lavado de manos, que ya lo sabemos probablemente, pero está ahí esa guía que te puede llamar la atención para que nuevamente hacerte recuerdo de cómo tienes que hacerlo. Y eso obviamente tiene que ser implementado en mercados y demás, porque si ves a un supermercado, sí hay la implementación de algunos carteles o banners que te inciden a que respetes algún flujo de circulación y demás. Entonces, es bastante importante, además que las de ingeniería que mencionaba Melvin son sumamente críticos, ¿no? Pero esto no va a ser muy efectivo sin tener lo que Melvin mostraba en esos mercados informales, el tema de concientizar al comerciante y a las personas de que debe haber un distanciamiento físico. Y obviamente esto es parte de los gobiernos municipales, de las intendencias, de poder hacer señalización, de poder hacer alguna normativa específica para poder estar en mercados. Hoy en la actualidad yo lamentablemente veo que se ha tenido esa falsa idea que desde el 1 de junio ya todo estaba bien en Bolivia, cuando no es así. Entonces, esto está para años. Ojalá tengamos pronto algún tema de alguna vacuna, qué sé yo, pero por lo menos este año vamos a seguir en lo mismo hasta diciembre. Entonces, el tema no ha pasado y se creó esa falsa idea, y los mercados hoy en la actualidad están como hace años, están como siempre. Y obviamente esto no se replica hoy día porque probablemente los casos que anoche salieron o antes de ayer son casos de hace 2 semanas probablemente. Entonces esto seguramente va a incidir. Y las autoridades ya lo han dicho, ¿no? El problema va a estar en julio, que tal vez alcancemos el pico más alto entre julio y agosto, ¿no? Sí. Sí, pues
Muchísimas gracias a ti, Alejandro, a Melvin, a Rudy por haber participado el día de hoy. Creo que muchas de estas preguntas han sido contestadas de una manera muy especial para dar a conocer justamente a la comunidad, a la población, esa información y esas orientaciones que se necesitan, ¿no? Porque es muy importante. En una que nosotros estamos realizando, 70% de los encuestados nos han dado a conocer que se sienten inseguros o poco seguros en cuanto a la información y el conocimiento que tienen sobre el coronavirus, ¿no? Relacionado con la propagación y también las medidas de protección para evitar el contagio, ¿no? Entonces, creo yo que todas estas recomendaciones, explicaciones, ejemplos van a servir de ayuda a toda esa gente que nos está viendo y que nos están siguiendo. Una vez más, les quiero dar las gracias a Alejandro y a Melvin y me quiero despedir con Rudy con un mensaje que él ha preparado para la población en general. Rudy, por favor, ¿nos puedes compartir tu mensaje? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un poco les voy a saludar a todos mis amigos del transporte. Un gusto de saludarles a todos del transporte que siempre están transportando los alimentos y que en la cual nos llega a la casa, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una despedida, bueno, y saludando también y dando las recomendaciones en quechua, ¿no? Gracias. Magunganchichu, churacuita, barbijuta, chantari, mayanquichis, pichanquichis, autuyichis. Achay impitu kana. Ahina sumah contagias un chicho. Ahina sumah waleja casanchichis y trabajana. Unan churakunquich barbijuta, alcoholwa y impitu canquich camionguisi. Sumahta cuidanquichis. Ahina cuidaxunchis altusta familianchista. Gracias.